Primera de Samuel 30. Vamos a leer bastante. Y antes que empiece, saben que esta palabra justamente está relacionado con todo lo que ya el pastor hace un ratito había ministrado y eso. Así que voy a agregar poquito porque me sacó la prédica hablando y eso sin saber, ¿no? Sin saber. Pero bueno, se ve que Dios quiere hablar de un tema, ¿no? Así que bueno, le vamos a hacer caso. ¿Lo tienen ahí? Primera de Samuel 30. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amelec habían invadido el Neguec y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados y cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amelecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Neguec, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la parte del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decían: Este es el botín de David. Hasta ahí la palabra de Dios. Te voy a contar un poquito cómo venía. David había dejado la tribu
con sus mujeres y parte del pueblo y con sus hombres se habían ido. Andaban peleando y batallando, y cuando volvieron se encontraron con esta sorpresa. Se encontraron con esta situación. Luego de venir de servir, yo me imagino cansados, yo me imagino, ¿no?, con ganas de ver a su familia, a sus hijos, de jugar con sus hijos, de ver a su pueblo, de disfrutar una comida, una cena, una fiesta, no sé. Pero en cambio llegan y ven todo prendido fuego y no había nadie. Me imagino, ¿no?, la situación. Dice que fue tal así que todos gritaron y lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. Y yo me imagino a David. Me imagino a David, el mismo que mató a Goliat, un gigante, ¿no?, con una piedra, llorando, gritando de dolor, de desesperación, de tristeza. Quizás preguntándose entre sí, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esto? La cosa es que la situación quebrantó el corazón de David y de su pueblo, de sus valientes. Y estamos hablando de David, no estamos hablando de alguien. David y sus valientes hermanos con el que se enfrentaban no tenían miedo, iban y los mataban. Pero la situación los llevó a eso. Y el primer punto que destaco de David, que lo primero que hizo fue reaccionar. Tenía su dolor, obviamente. Tendría miedos, no sé, pero la cosa es que David en un momento reaccionó. Dice que se acercó al sacerdote y pidió el efod para hablar con Dios. O sea que reaccionó, salió de la situación por un momento. No se dio por vencido como los demás. Yo esa partecita la dividí en dos grupos. Aquellos que lloraban y maldecían y que querían apedrear a David, y alguien que reaccionó y fue a buscar una palabra de Dios. Había dos tipos. Porque David también se podría haber quedado tranquilamente llorando sin reaccionar. Y quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero David reaccionó y fue a buscar palabra de Dios. Cuando habló con Dios, algo que destaco, porque si hubiésemos ido nosotros, yo creo que hubiésemos ido a reclamarle a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué lo dejaste ir? Hubiésemos ido a reclamarle, ¿no?, a Dios, y tráemelos, ¿y ahora qué hago? David habló con Dios y trató con la voluntad de Dios, porque le dijo, los persigo, los alcanzaré. No había reclame de parte de Dios, yo por lo menos leí eso. Le fue a preguntar a Dios qué hacer y si iba a ser posible lo que iba a hacer. Punto número 2. Algo que hizo enseguida David, y dice en el versículo número 9, partió. Se activó. Salió. No se quedó viendo a ver cómo hacía, mejor Dios tráemelos vos. Además ni sabía dónde tenían que ir. Porque nadie le mandó una ubicación de WhatsApp, viste, la recibí, estamos acá. Pero él agarró sus hombres y partió, le dijo, vamos a buscar al pueblo. Y salieron. Cuando se activaron, hubo una señal, que es este hombre que encuentran. Qué casualidad que el dueño lo dejó, que estaba enfermo hace 3 días y era uno de los que había ido a prender fuego. O sea que ese hombre sabía dónde iban a estar, a dónde se dirigían los que lo habían asaltado. Entonces se encuentra con una señal, David, y sigue. Cuando llega, dice la Biblia que los enfrentan, ustedes leyeron, que recuperó lo que tenía y más. Dios le dio más. Ahora, obviamente yo esto lo quiero llevar para tu vida y para mi vida. Porque vos decís, lo leo, qué lindo. Pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y resulta que varias veces pasamos por circunstancias y cosas muy difíciles. Venís de servir a Dios y vas a la iglesia y un día venís y te encontrás con que te prendieron fuego a tu campamento.
Llámese campamento, a trabajo, a lo económico, a la salud, a lo que sea. Pero lo cierto es que te impacta. Yo nunca me quedé por lo menos tranquilo, decir, un día me quedé sin trabajo, no es nada. Ya está, ya pasó. No. Me desesperé y grité como David, ¿viste? Esos gritos porque no encontrás respuesta, decir por qué. Y hay algo que tenemos que tratar de hacer, es reaccionar. Es reaccionar. Ir a buscar palabra de Dios, seguir congregándote. Yo te cuento algo muy particular que lo vivimos, que para mí fue muy feo. Fue quedarme sin trabajo. Me operaron, tras que me operaron me quedé sin trabajo. O sea que no tenía la posibilidad de salir a buscar otra cosa porque no me podía mover casi. Fue en pleno proceso de recuperación. Entonces, obviamente llegó un momento que no me salía nada, no podía sustentar a mi familia. Si hay algo, lo peor que le puede pasar a un hombre es no poder sustentar y llevarle lo que la familia necesita, ni lo que tus hijos necesitan. Entonces, quedé como este pueblo a los gritos, llorando, angustiado. Porque yo no te digo que me hice el tower espiritual y que... No, yo también quedé así, devastado, preguntándome qué iba a hacer, cómo iba a hacer, cómo íbamos a seguir. Mi esposa tampoco tenía trabajo. Y con esta columna que me dolía, es más, si no hubiese estado operado, si te quedaste sin trabajo, listo, voy a buscar una changa de limpiar un patio, qué sé yo, carpir un terreno, cualquier cosa, cortar pasto. Pero lo cierto es que yo no lo podía hacer. No lo podía hacer. Pero tuvimos que reaccionar e ir a buscar palabra de Dios. Y la palabra de Dios era el desierto, pero también me hablaba de prosperidad. Dios siempre nos habló de prosperidad. Siempre, de que íbamos a ser prósperos, de que íbamos a manejar mucho dinero. Y yo estaba sin trabajo. Entonces no entendía, no podía entender. Pero obviamente Dios tenía un motivo, tenía un propósito en eso. Cuando fuimos a buscar palabra de Dios, nos dijo qué es lo que teníamos que hacer a través del pastor, ¿no? Primeramente, un poquito antes de eso, vos fíjate cómo es Dios. Nos había hablado de que teníamos que comenzar a ordenarnos en lo que era las finanzas, las plata, porque la plata no nos alcanzaba. Yo cobraba un sueldo y vivía pidiendo adelantado, y cuando llegaba a fin de mes no me alcanzaba más lo que tenía adelantado, porque no lo sabíamos manejar. Entonces, de un poquito antes Dios nos había hablado, ¿no?, de eso, y reaccionamos y nos comenzamos a ordenar. Fue un mes que habíamos pedido, no sé cuánto, no sé si era la mitad del sueldo, pero era por ahí. Y el pastor dice, bueno, no se pide más plata. Con lo que te quedó del sueldo te tenés que arreglar. Qué fácil, ¿eh? ¿Cómo hago? No me iba a alcanzar. Si ya no me alcanzaba, ¿sabes qué? Y más o menos me alcanzaba porque volvía a pedir. Pero había una orden de Dios. Obviamente no pedimos, la activamos, como David, partimos. Nos comenzamos a mover en ese propósito. Ese primer mes fue muy difícil, pero no pedimos. Y ese tiempo de que no teníamos que pedir plata, yo trabajaba en el Atalaya. Y hay días que iba con propinas a mi casa porque me daban propina que nos alcanzaba para el gasto del día. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando me activé, cuando reaccionamos. Luego nos acomodamos. Ya no teníamos tantas deudas, nos quedaba una deuda que era la del banco, que era casi imposible para nosotros. Y cuando estábamos ya con pocas deudas, me quedé sin trabajo.
Me habían quedado poquitas, que fui y hablé personalmente, le expliqué, mirá, me despidieron, no cobré despido, yo te quiero pagar, pero vas a tener que esperar a que consiga un trabajo o algo. Hice lo correcto, fui a poner la cara, que no era mucho, pero bueno. Fuimos obedientes y a medida que íbamos transcurriendo ese camino comenzamos a ver señales, como David, que vio al tipo ese. Cuando yo no tenía trabajo, la deuda del banco fue saldada. Cuando no tenía un trabajo fijo, como ahora, la deuda fue saldada. Y de una deuda de no sé cuánto era, ya tengo la contadora, era como... sí, no sé, era muchísimo. Porque aparte, nosotros habíamos vuelto al banco a hablar y a querer pagarla, pero cada vez que hablábamos y averiguábamos, cada vez era más. Iba a decir, bueno, para eso no te puede pagar más, gaucho. Para un poco de aumentarme los intereses. Y luego de pasar todo ese proceso y de ordenarnos, que fue cuando comenzó, ¿no?, a activarse aún sin trabajo, a activarse nuestros milagros económicos, un día fuimos al banco, me dijo mi esposa, pasamos en el auto y dice, ¿vamos al banco? Ya le digo, ¿para qué quería ir al banco? Yo digo, no sé, le encanta sufrir. ¿A qué vaya al banco si antes queríamos trabajo? Yo tenía trabajo, íbamos al banco a averiguar y no la podíamos pagar por los intereses. Ahora que no tengo trabajo, menos, ¿a qué quería ir al banco? No, vamos. Bueno, fuimos. Hablamos con uno de los que estaban ahí, en la oficina, nos hizo pasar. Y yo me acuerdo que re preocupados le comentábamos nuestros problemas. Y que queríamos pagar y todo eso, y sí hablábamos, sí, bueno, sí, está bien, qué sé yo, sí, está difícil, bueno. Y llegó la hora de preguntar, a ver cuánto está. A ver, para que me fijo, dice. Yo le iba a decir, no te fijé, deja. Para que me fijo, dijo el hombre. Y se fijó. Y se quedó mirando la computadora y nos miraba a nosotros como diciendo, y nosotros de este lado, yo digo que debe ser como 2 millones de pesos, porque vos sabés por qué te mira. Yo pensé que teníamos mucho más. Entonces, no sabíamos por qué nos miraba. Yo, listo, acá, Chavas Corti. Pero son, ¿cuánto era? 4.000 y pico pesos. Como diciendo que no podés pagar 4.000 y pico pesos. ¿Cómo? Le digo, sí. Mira, fíjate, nos dio vuelta la computadora como diciendo, no entiende este chico, mira acá dice 4.000 y pico pesos, porque uno no lo podía creer, si la última vez que estuvimos eran como, no sé, como 100.000 pesos. Son 4.000 y pico de pesos. Tenés que, ¿y cómo hacemos? Vas a buscar la plata, traes la plata, vas por caja y lo saldás y listo. Salimos, mi esposa salió llorando, yo me acuerdo. Salió, no le salían las palabras. Y salió llorando, y sin darse cuenta salió, no puede ser, lloraba, ¿viste? Y me acuerdo que había una señora que estaba por entrar al banco. Y la vio mi esposa, vos sabés la cara de la señora, habrá dicho, ¿qué le pasó ahí adentro? Se habrá asustado la señora, una cara de susto, porque salió llorando, no puede ser. ¿Qué pasó? Habrá dicho la señora, no lo podíamos creer. Bien. Fuimos, conseguimos el dinero y volvimos al banco. Cuando fuimos a pagar, se había caído el sistema, no pudimos pagar. Una vez que yo he ido con la plata, me decía, bueno, vengo a saldar acá. No, se cayó el sistema, no hay sistema, me dice. ¿Y cuándo va a venir? No sé, qué sé yo, vení mañana. Bueno, salimos otra vez echándole la culpa al diablo. Este diablo que no nos deja pagar, debe creer que quedamos con la deuda. Y nos fuimos. Fíjese lo que es Dios. Luego volvimos a pagar. Había un sistema. Nos atiende el hombre. Y bueno, digo, vengo a pagar, sí, qué sé yo. Sacamos los 4.000 y pico de pesos. Dice, no, son 2.000 y pico. ¿Vas a pagar de contado? Sí, tengo la plata. Sí, tengo la plata, te lo pago de contado.
Por pago de contado son 2.000 y pico pesos. Donde una deuda, no sé qué deuda era, de cuánto era, porque ya, ¿viste cuando ya no querés averiguar porque decís no voy a llegar nunca más? Pasaron a 4.000 y pico, y de 4.000 y pico a 2.000 y pico de pesos. No teníamos plata, hasta nos sobró para comprar las cosas que necesitábamos. ¿Te das cuenta lo que es Dios? Dale un aplauso a Dios. Eso. Fuerte, fuerte. Solo Él podía hacerlo. ¿Qué es lo que te digo o lo que te quiero enseñar con esto? Que fue duro ver el campamento prendido fuego y que no podés entender un montón de cosas. Pero si reaccionás y te definís, como decía el pastor, por eso decía, me sacó parte de la prédica. Si te definís, porque también es muy fácil gritarte y empezar a echarle la culpa a todos de todo, como el resto del pueblo. Quizás el resto del pueblo le ha dicho, mirá, culpa de David, estamos así, culpa de David, llevaron a mis hijos, a mi esposa, culpa de este que nos llevó a pelear allá. Uno podría haber hecho lo mismo. Culpa de que me dejó sin trabajo, de culpa de... y empezar a echar las culpas. Pero nos definimos a seguir a Dios. Nos definimos y cuando fuimos a buscar una palabra nos definimos a obedecerlas. Aunque era re difícil, pero a ser obediente. Y luego de que transcurrimos, de que fuimos a recuperar nuestro campamento, nuestras cosas, nuestra economía y todo eso que nos habían quitado, luego de eso comenzamos a ver estas señales. Y uno muchas veces se piensa o espera que es al revés. Me quejo, Dios va a escuchar mi queja y de tanto quejarme, me dice, ve la deuda y esto, al final no la puedo pagar. Y esperás a que Dios te traiga el campamento a tus pies. Me quedo en mi casa, no voy a la iglesia, le hago un piquete a Dios. No sirvo más. No hago más cosas porque cuando lo hacía fue cuando me saquearon, entonces... Pero uno no entiende el propósito que hay después. Uno no entiende, ¿no?, que Dios se va a glorificar en eso. Y te quedás, como te decía, quejándote. Y hay gente que lamentablemente se perdió renegados por eso. Porque le empezaron a echar las culpas a todos. Me va mal porque me va mal, no voy a la iglesia porque, no sé, Ascorti no me saludó, entonces yo no voy más. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Y qué culpa tiene de última? Arreglar las cosas. Entonces yo no voy más. Y perdieron el campamento. Ni siquiera se preocuparon por buscar el camino para recuperarlo. Ni siquiera se preocuparon por buscar una palabra de Dios, saber, no sé, del perdón. ¿Cómo puedo hacer para perdonarlo? Hablar con el pastor. Una vuelta en un caso, yo estaba enojado y entonces fui a hablar. Y sí, a mí me cuesta perdonarlo. Y no te vas a ir al hospital, no, ya lo perdoné. Y lo ves, lo quieren dar un sopapo. No se puede jugar a ser así, espirituales. Entonces le fui a pedir ayuda, no puedo, no estoy enojado, no me sale perdonarlo. Y me llevó un tiempo y un proceso, pero pude recuperar y eso... Aparte de eso, me robaba la paz. Porque capaz que un día estaba bien y salía a la calle y lo veía y hace cuenta que se me convertía en el peor día de mi vida, mirá. Porque me enojaba. Entonces me robaba la paz. Perdí la paz. Porque cada vez que lo veía, ya te digo. Y se encontraban en mí deseos que no tendrían que estar. Entonces... tuve que hacer como David, volvemos a los mismos pasos. Primero tenés que reaccionar, date cuenta.
Está bien, tuviste tu proceso de dolor, porque te dolió lo que te hicieron, te traicionaron, lo que sea, te dolió, tuviste tu proceso. Gritaste, rezongaste, pero hay un momento que tenés que reaccionar y tenemos que reaccionar. Y salir a buscar palabra de Dios. Salir a buscar el efod. Que después el pastor otro día lo va a explicar bien eso. Yo le pregunté, pero me contó si era fácil para explicarlo, pero yo digo no, porque por ahí me voy a meter en un terreno. Otro día le va a pregúntele qué el efod del pastor le va a decir. Pero tenés que ir a buscar el efod, la presencia de Dios. Hablar con Dios para salir. Y el punto número 3, activarte. Te lo dicen, hacelo. Te lo dicen, hacelo. Ahora, ¿qué sería recuperar? Vos me vas a preguntar, ¿cómo hago para recuperar mi campamento? Algo que me hablaba Dios y que me molestaba a cada rato era a nivel, por así decirlo, espiritual de cada uno de nosotros. Porque mientras que eso miraba, y a veces también miraba en mí mismo, que muchas veces ya no somos los mismos de antes, que ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes para Dios, que ya no venís a congregarte o no esperás quizás con ansia el jueves y el domingo para venir, y teniendo quizás muchas veces no, porque hay que trabajar. Yo hay veces que no he venido porque he tenido que trabajar y hay que trabajar, pero estoy hablando de cuando podés, y en esto tenemos que reaccionar. Cuando podés, si te da lo mismo, decís, nada, no quiero retarle, no se vaya a ofender nadie, por favor, pero es algo que Dios habló en mi corazón, para tratar de reaccionar, de que reaccionemos. Pero estoy hablando de cuando podés y no querés. Y detenete un instante ahí y pensá si alguna vez, si el primer día que viniste, la primera semana, estabas igual. Cuando recién arrancaste, por yo particularmente, teníamos ganas de hacer todo, de llegar a cada reunión. Es más, por ahí se hacía largo, del domingo al jueves, de servir, de preguntar qué hay que hacer, cómo lo podemos hacer, de que llegaba un hermano y recibirlo, de ir a buscar gente por ahí a la calle, de predicar la palabra de Dios, de esas cosas estoy hablando. De ese campamento. Ojalá que en esta noche Dios nos lleve a reaccionar, porque quizás hoy no tenés ganas de nada, porque quizás pasaste por una traición, y quizás los pastores saben mucho de esto, por una traición que te cansó, que te cansaste. No está mal decirlo. Venía trabajando, venía sirviendo y un día te traicionaron y rompieron tu corazón, te lastimaron y perdí las ganas. Comencé a gritar, comencé a llorar hasta que me quedé sin fuerzas. Pero cuando te pasó esto, no reaccionaste para volver a lo que era antes. Cuando te pasó esto, quizás comenzaste a culpar y tenés razón. Pues no te digo que no tenés razón, pero él me traicionó. Tenés razón. Tenés razón. Pero, ¿qué culpa tiene Dios, no? Lo que pasa es que lo que me hicieron me dolió tanto. Y ese dolor, yo me imagino, ¿no?, a David, luego de llegar a ese pueblo, a su campamento, ver todo quemado. Ponete un poquito en el interior de David y quizás vas a reflejar o vas a ver reflejado lo que te pasó a vos en ese momento. Venía tan contento para hacer esto y me encontré todo prendido a fuego. Me traicionaron.
Esta noche te tenés que definir. Nos tenemos, primero, que definir. Primeramente, ¿en qué? ¿Qué clase de persona querés ser? ¿Te querés vivir sentado, quejándote, echándote la culpa? Sos libre. ¿O querés ser como David? ¿Querés secar tus lágrimas y decir basta? Yo quiero recuperar aquello que tenía. Hablo de lo espiritual primeramente porque yo me molestaba ahí, pero después también, ¿no? Tu matrimonio, tu trabajo, tu economía, lo que sea. Pero Dios me detenía ahí. ¿Qué persona querés ser? Otro punto muy importante. ¿Hay una necesidad en vos de recuperarlo? Si no tenés problemas, o estás recontra remil frío, o te pasó algo que no te interesa, pero ¿hay necesidad en vos? ¿Vos te imaginás a David la necesidad de recuperar otra vez a su familia, a sus hijas, a sus cosas, a sus animalitos? Y había necesidad ahí. Yo cuando me quedé sin trabajo, ¿sabía la necesidad que tenía de recuperar mi economía? Porque lo necesitaba para sustentar a mi familia primeramente. Pero había una necesidad en mí de conseguir otra vez trabajo. Llego a esa área porque es más fácil de explicar. Más aquellos que han estado sin trabajo me van a entender. Ya no es algo, si se da, se da, si no se da, no se da. No, hay necesidad. Entonces, te pregunto, ¿y a los que están hoy en la casa, existe esa necesidad? Seguramente que sí. Entonces, esta es una noche para decir basta. Esta es una noche para reaccionar. Para reaccionar. Para activarte. Primeramente, que es lo más importante, más en este año por ahí difícil que se viene para el mundo, según lo dicen, es activarte las cosas del Señor. Para seguir eso se lo dejo personalmente, cada cual sabe cómo hacerlo y qué hacer, pero activarte. Mientras que te activás, vas a ver señales, como la vimos nosotros. Y eso te indica que vas por buen camino, que vas acercándote a tu campamento nuevamente. El final de David fue de que recuperó todo. Dice que David no perdió nada, dice la Biblia, recuperó todo. Todo lo que se habían llevado lo recuperó todo. Y se llevó aún más. Eligió los animales más gordos y todo eso para llevarte. Se llevó un gran botín. ¿Y sabes? Con esto termino. Me había quedado pensando en los saqueadores que estaban haciendo fiesta por el botín que le habían sacado a David. Yo me imagino, ¿no? ¿Qué habrán estado hablando? Quizás habrán dicho, se me pone a mí, pero quizás habrán dicho, mirá, los guerreros de Dios, le sacamos todo, no le dejamos nada. No tienen nada. Quizás hay personas que dicen, y yo lo he escuchado, por ahí no es quizás, es cierto lo que dicen, que hoy te están diciendo, mirá los que van a la iglesia, mirá, están enfermos, mirá, algunos están sin trabajo, a otros no les alcanza, y celebran, porque a ellos les hace feliz, porque ellos lo que quieren demostrarse para ellos mismos y decir, yo estoy en el mundo y estoy mejor que vos, pero no tienen ni idea. No saben que vos vas en el camino. ¿Puedo ir un poquito más profundo? Sin que nadie se enoje. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mirá, y son pastores, o mirá, y son líderes, y se la pasan metidos entre la iglesia y mirá cómo les va? Están cada vez peor.
El domingo, en vez de venir a estar acá, están en la iglesia y mirá cómo les va. Lo que ellos no saben, que vos estás en proceso de recuperar lo que te quitaron. Amén. Ponete de pie. Cerrá tus ojitos. Y hay algo que Dios me decía. Yo le voy a dar el doble. Así, pero mirá, lo sentí clarito en mi corazón. Quizás hay gente que está alegre, que te dice, mirá, estás enfermo, pero no sabes que estás en un proceso. Dios te lo va a devolver, así que no te lamentes, definite. No te lamentes y decís, ay, al final, ¿para qué sirvo? Para esto vas a servir. Para cuando llegue ese día, Dios te dice, yo te doy el doble lo que te correspondía, y el doble, levanta tu manito al cielo, grita, aplaudice algo. Dios te va a dar el doble. Ya no va a ser solo lo que tenías, el doble. Y ahí van a ver y van a decir, Dios estaba con ellos, Dios realmente estaba con ellos. Yo no lo podía creer, yo pensé que estaban vencidos, con su campamento ahí quemado. Pero van a ver ese día donde vas a ir, vas a estar todo el día ahí, lastimando y venciendo al enemigo. Y van a ver cómo salís con el doble, aquello que necesitas, la salud, el trabajo, tu matrimonio, tu servicio, la unción de Dios, viene el doble. Este año es para ir a recuperar, porque Dios te va a dar el doble. Dar un aplauso a Dios. Ahora esta noche, cerrá tus ojitos y antes de darle paso al pastor, tenés que ponerte delante de Dios y decirle, Dios, no me deje ir distinto esta noche. David, luego de secar sus lágrimas y de hablar con Dios, David salió, dice que partió, listo, vamos, el que va conmigo vaya, el que no, yo voy a recuperar. Y esa es la actitud que tenés que tomar en esta noche. Dios se va a encargar de las señales, de cuando llegues allá, de pelear, de la batalla, pero Dios no lo puede hacer si en esta noche vos no tomás esa actitud de partir, de moverte. ¿Se va a hacer difícil? Quizás sí. Pero comprometete no conmigo, ni con el pastor, ni con la pastora, ni con un líder. Comprometete vos con Dios. Si hay algo que sanar, decile a Dios en esta noche, lo que pasa es que me dolió, Señor, y por eso dejé hacer las cosas. Dios te sana. Decile, Señor, ayúdame a recuperar eso, ese campamento. Yo tengo la necesidad de volver a lo que un día era. De no ir a la iglesia por obligación, porque si no el pastor no me ve, me va a retar o me va a mandar un mensaje. ¿Por qué no viniste? Para que no me mande voy. No. Porque tengo necesidad de estar con Dios. Porque tengo necesidad de preparar una palabra, de trabajar, de estar en la puerta, de servir como antes. Pero esa promesa y esa actitud la tenés que tomar vos. Yo no la puedo tomar por vos. Yo ya la tomé. Esa actitud en esta noche tenés que tomarla vos.